Mi nombre es Mariany Batista y en el día de hoy le voy a hablar sobre el tubo nasogástrico, la alimentación por gastrostomía y yeyunostomía. La definición va a ser colocar un tubo nasogástrico en el estómago para diferentes propósitos, como son administrar medicamentos, alimentos a pacientes que no pueden comer por la boca o que tienen dificultad para tragar, o aspirar contenido gástrico para prevenir náuseas, o pacientes con distensión abdominal o vómitos, y hacer análisis de laboratorio y lavado gástrico en casos de envenenamientos o sobredosis por medicamentos. En este momento lo primero que vamos a realizar va a ser el lavado de manos. Luego de haberme realizado el lavado de manos, voy a presentarme con mi paciente. Luego de haberme identificado al paciente por los dos métodos, por su banda y por la orden médica del procedimiento que vamos a realizar, voy a proveer la privacidad al paciente y voy a asistir a asumir una posición Fowler acompañada de alta, con soporte, con almohadas, que el paciente se sienta cómodo. Luego que esté bien cómodo, voy a estimar el orificio nasal y voy a seleccionar por dónde se va a pasar el tubo para el procedimiento. Voy a preparar el tubo. Acá lo tengo que chequear mi envase, que esté bien, que no tenga fecha de expiración, que no tenga orificios, que no esté permeable, que esté completo. Luego de haber chequeado el material que voy a utilizar, voy a determinar la distancia en la que se va a insertar. Para chequear la distancia que se va a insertar, se tiene que medir desde la nariz hacia hasta la boca de su estómago. Luego de haber medido con la distancia en que vamos a insertar y lo tenemos preparado, voy a marcar a dónde lo vamos a insertar. Luego de haber marcado, voy a colocarme los guantes. Luego de haberme colocado los guantes, voy a proceder a lubricar la punta de mi tubo. Luego de lubricar la punta del tubo y prepararme a lubricar el orificio nasal, luego de haber identificado dónde lo vamos a colocar, luego de haber lubricado ambos lugares, voy a orientar al paciente que tiene que extender el cuello, que voy a insertar el tubo a través de la cobertura normal del orificio seleccionado y voy a avanzar suavemente a través de la nariz y de la faringe, y que cuando sienta el tubo dentro de su garganta, que tiene que hacer la sensación como de tragar para que logre el trayecto completo. Luego de esto, luego de haber conectado ya el tubo pasado a su lugar, voy a proceder a fijar el tubo a la nariz del paciente, siempre teniendo en cuenta que el paciente se sienta cómodo, preguntarle cómo se siente, que si puede respirar, y luego de haber hecho todas estas preguntas, voy a proceder a fijar el tubo nasogástrico a la bata del paciente para siempre cerciorarnos de que no se vaya al paciente a mover el tubo o a causar herida. Luego de fijado el tubo nasogástrico a la bata del paciente, voy a evaluar la respuesta del paciente preguntándole cómo se siente y luego voy a asegurarme de que el tubo esté en el sitio adecuado para evitar las complicaciones, verificar la orden médica antes de insertar el tubo, y que es importante establecer un plan para la higiene oral del paciente para promover la comodidad y el bienestar de este. Estas serían las implicaciones de enfermería. Voy a realizar mi lavado de manos, voy a eliminar todo lo que el material que utilicé, y luego de esto voy a documentar el procedimiento que realicé con todos los detalles, siempre preguntándole al paciente que cómo se siente, que si puede respirar correcto y que si siente alguna molestia, y que cualquier cosa puede llamar al personal de enfermería. Para la alimentación por el tubo nasogástrico, tenemos que la definición es administración de nutrientes directo al tracto gastrointestinal a través de un tubo. Dentro de esto, los propósitos son
restaurar o mantener el estado nutricional o administrar medicamentos para este procedimiento. Vamos a preparar el equipo que ya está preparado. Voy a orientar al paciente de lo que voy a realizar. Voy a chequear por las dos formas igualmente al paciente y voy a lavarme las manos y voy a preparar al paciente para la alimentación. Le voy a explicar a el procedimiento que dura aproximadamente 30 minutos y que depende de la cantidad de alimento que se esté ordenado alimentarle. Voy a proveer la privacidad del paciente y voy a asistir al paciente a que esté en una posición Fowler o semisentado o sentado en una silla. Voy a estimar si el tubo está en el lugar. Luego de haber comprobado que esté en el lugar, que esté fijo, que no le moleste al paciente antes de realizar el procedimiento, voy a aspirar todo el contenido gástrico del estómago. Luego de aspirar todo el contenido gástrico y vaciado en un contenedor, esa va a ser la cantidad de alimento que voy a administrar a mi paciente. Y voy a preparar, dependiendo de la cantidad de la orden médica o de la unidad, de las políticas de la unidad donde se encuentre, voy a administrar los medicamentos. Para esto voy a verificar la fecha de mi alimento. Voy a verificar la fecha de mi alimento y luego de haber verificado tengo que cerciorarme de tibiar el alimento porque muy frío puede causarle calambre al paciente. Luego de esto tenemos diferentes métodos de alimentación del paciente, como son el método de aspecto, el método de bolsa, el método de botella prellenas. En este momento voy a explicar que el método de asepto es cuando se rellena el tubo de asepto y se conecta el asepto al tubo y va obliterado para evitar que entre el aire en exceso. Luego que se oblitera, se va a añadir el alimento y se permite que baje por la fuerza de la gravedad. Luego de haber colocado, se permite que baje hasta ajustar el flujo del alimento según sea necesario. El método de bolsa, se va a llenar la bolsa y se va a colocar en una línea a la bolsa. Se va a colgar esta a una altura de 12 pulgadas y se va a abrir de cierre y se va a dejar correr la fórmula a través del tubo para remover el aire. Va a conectar el tubo a la bolsa del tubo nasogástrico y se va a regular las gotas según la orden y se va a conectar a la máquina de alimentación y se va a calibrar. El otro método, que es el método de botella prellena lista, se va a colocar la línea a la botella y se va a colgar la botella a unas 12 pulgadas de altura y se va a llenar la cámara de goteo a 1/3 de la parte de la capacidad y se va a abrir la llave de cierre y se va a dejar correr la fórmula a través del mismo para remover el aire y que se cierre con la llave. Luego de esto se va a conectar al tubo nasogástrico y se va a remover, se va a regular por las gotas por minuto. Luego de ya haber terminado la alimentación del paciente, se va a cerrar la llave y se va a cerrar el tubo nasogástrico, se va a cubrir con una gasa porque el paciente esté cómodo y seguro. Se asegura que el tubo esté siempre pegado, esté fijo a la bata del paciente, orientándola a permanecer en una posición de 30 minutos de semisentado lateral derecho, en esta posición que va a facilitar la digestión, y se va a disponer de todo este equipo que se utilizó. Luego de haber acomodado al paciente, se va a lavar las manos, se va a documentar los aspectos relevantes encontrados hasta ahora, siempre verificando la orden médica, asegurando que el tubo nasogástrico esté obliterado 30 minutos antes de removerlo. Observar si el paciente tiene náusea, vómito o si el abdomen está distendido. Voy a lavarme las manos, explicarle al paciente el procedimiento que se le realizó
y voy a colocarlo en la posición de semisentado nuevamente. Ya para la remoción del tubo nasogástrico, que va a ser la definición, que es la remoción después de haberse cumplido su objetivo, y el propósito es promover el bienestar y la comodidad del paciente, que el estimado de este es el presencial del sonido, la presencia de sonidos intestinales, ausencia de vómitos, náuseas y distensión abdominal después de obliterar el tubo. Entonces, luego de que mi paciente está ya haber verificado la orden médica y de asegurarme que el tubo se obliteró 30 minutos antes de removerlo, voy a observar al paciente si tiene náusea, vómitos, si tiene el abdomen distendido. Voy a lavarme las manos y voy a explicar al paciente que el procedimiento no va a ser doloroso y que lo voy a ayudar a colocar en una posición semisentado. Luego de esté ya en su posición, que ya voy a explicarle al paciente el procedimiento que le vamos a realizar. Luego de haberme colocado los guantes, voy a, si la sonda está colocada a una máquina de succión, la voy a desconectar y voy a remover el imperdible de la bata y la tela adhesiva de la nariz suavemente, siempre cuidando el paciente y explicándole lo que le va a realizar. Intuye al paciente, hay que decirle al paciente que respire bien profundo y sostenerlo para limpiar cualquier secreción que tenga alrededor de esta. Luego de eliminarla, rápidamente voy a observar el tubo por la coloración de las secreciones y la cantidad de estas. Voy a descartar el tubo apropiadamente en una bolsa plástica y voy a observar el tubo por la integridad y descartar completamente. Siempre voy a preguntar al paciente cómo se siente al realizar limpieza de la zona, que se lave la cara y que se sople la nariz para remover cualquier secreción que tenga. Voy a remover la toalla protectora y voy a dejar al paciente cómodo y seguro. Si la sonda de este paciente estaría conectada a una máquina de succión, siempre voy a estimar el color y la cantidad y la consistencia de las secreciones. Voy a retirarme los guantes a mi lavado de mano final y voy a documentar los aspectos relevantes que encontré y voy a siempre tener en cuenta las implicaciones de enfermería, que sería instruir al paciente a tomar una respiración profunda, sostenerla y cerrar la glotis, y que previene la aspiración de contenido gástrico, y siempre recordar obliterar el tubo 30 minutos antes de removerlo. La alimentación por gastrostomía y yeyunostomía enteral. Para el concepto va a ser que es la administración de nutrientes enterales directamente al estómago o al yeyuno por medio de un tubo colocado quirúrgicamente a través de la pared abdominal, que el propósito va a ser mejorar o mantener el estado nutricional y administrar medicamentos. Luego del lavado de mano inicial y de tener mi equipo listo, voy a explicarle el procedimiento al paciente y colocarme los guantes. Luego de esto voy a colocar un pad absorbente debajo de la ostomía y voy a determinar la patenticidad del tubo, si está en su sitio, y voy a coger de 15 a 30 cc de agua en una jeringa. Luego de coger de 15 a 30 cc en una jeringa, y voy a remover el sellador y dejarlo bajar por la gravedad hasta notificársela. Si no baja, hay que notificárselo al médico. Siempre hay que chequear, verificar el residual y colocar el asepto en el tubo comprimido del tubo para evitar el aire, que entre el aire al estómago o al yeyuno. Luego se va a observar el residual y, de acuerdo a las políticas de la agencia, se va a descartar o
se va a hacer el residuo. Por lo general, si el paciente tiene de 150 cc de residuo, no se le administra nada o se notifica al médico. En la alimentación continua se va a verificar el residual cada 4 o 6 horas y para administrarle este alimento se va a sostener el asecto cerca de 3 a 6 pulgadas sobre la ostomía, cerca de la ostomía, y se vacía el alimento dentro de una jeringa. Luego de tener la jeringa y de vaciar el alimento completamente y tener sellado el otro extremo para que no elimine, luego de estar sellado se va a colocar a este y va a bajar por gravedad. Luego que haya bajado, se añada de 30 cc de agua para limpiar el tubo. Si este tubo no está, si este tubo no está suturado, va a ser suturado, hay que sostenerlo hacia arriba y se va a remover la jeringa y se va a sellar para prevenir el goteo. Se va a cubrir la punta de este con una gasa y alejarlo siempre teniendo en cuenta de cuidar al paciente. Se va a poner al paciente cómodo y siempre preguntarle cómo se siente. Se va a orientar al paciente que debe permanecer de esta forma 30 minutos sentados del lado derecho para evitar la aspiración y que va a estimar y preguntarle al paciente cómo se siente siempre. Se va a proceder a limpiar y a curar el área aplicando los principios de procedimiento de curación de la herida y se va a observar por complicaciones, por aspiraciones o distensión abdominal, diarrea y esto. Se va a disponer del equipo apropiadamente, lavado de manos y documentación de cualquier hallazgo importante en este como la coloración y